Buenos días, hermano, iglesias. Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Amén. Señor, ayúdame a ser fiel a tu palabra, por favor. Que este sermón, Señor, especialmente, yo sé que todos tienen que ver con la fe, pero especialmente esto nos aumente nuestra fe para confiar en Cristo verdaderamente. Amén. Y su sangre expiatoria y sustitutiva. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento, se pueden sentar. Hermanos, el sermón de hoy es el 17 de esta serie, el número 17. Y vamos a seguir con Moisés, la última prédica de Moisés. Por la fe Moisés celebró la Pascua, hermanos. Miren, hermanos, aquí vemos otro ejemplo de la vida de fe de Moisés. Es del que más hemos hecho sermones con Abraham en esta serie. ¿Qué nos muestra acá? La celebración de la Pascua. En hebreo se llama Pesaj, la fiesta del Pesaj, que significa pasar por alto perdonando a alguien. Eso significa la palabra Pascua, Pesaj, en hebreo. Pasar por alto perdonando a alguien. Y hermanos, ¿y qué se celebraba? ¿Qué conmemoraba la Pascua? La liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Esta historia, hermanos, usted la puede revisar en Éxodo 12, del 1 al 30, hermanos. Éxodo capítulo 12, del 1 al 30. Mira, hermanos, la Pascua fue una de las fiestas solemnes, o más dicho, una de las fiestas más solemnes que tenían los israelitas en el Antiguo Testamento. Era una de las tres grandes fiestas anuales, junto a la fiesta de Pentecostés y junto a la fiesta de los tabernáculos, ¿no es cierto? Recuerde que la fiesta de Pentecostés, Shavuot, tenía que ver con la cosecha del trigo 50 días después de la Pascua. 7 semanas de 7, 49. Y después de esos 49 días era la Pascua. Y también estaba relacionado más adelante con la ley que fue dada a los israelitas en el Sinaí. Y también la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, que tiene que ver con las enramadas y la protección de Dios a los israelitas en el desierto, porque ellos vivieron en tiendas de campaña, entonces conmemoraban eso, recordando eso. Mira, hermanos, con Abraham, estamos hoy con Moisés, pero con Abraham Dios instituyó una ordenanza que fue la circuncisión, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Y ahora con los israelitas a punto de salir de Egipto, Dios instituye la Pascua y designa a Moisés, hermanos, para instruir al pueblo de cómo hacerlo. Para instruir, escúcheme bien, a una nación de esclavos a celebrar algo que tenía que ver con la liberación, precisamente. Y celebrarla con ellos. Lo vamos a ver en el primer capítulo. Mataban un cordero de 1 año, rociaban la sangre en sus casas, en los postes, en los dinteles de su casa. Hermanos, la versión siriaca, dice John Hill, la versión siriaca traduce: por la fe celebraron la Pascua. O sea, lo habla en plural. No solamente menciona a Moisés, sino lo habla en plural, hablando de todo el pueblo. Mira, hermanos, Dios iba a pasar esa noche de largo por sus casas. Y ninguno iba a ser tocado. Ellos estaban seguros en su casa. Y la señal era la sangre de ese cordero. Pero, hermanos, sí iba a matar a los primogénitos egipcios, ¿no es cierto? Moisés obró con fe, hermanos. Y por eso resalta acá que por la fe celebró la Pascua. Obró con fe, por un lado, en la orden divina, porque obedeció a lo que Dios le había dicho. Por otro lado, obró con fe en la pronta liberación del pueblo, porque marcarlas implicaba que iban a ser liberados, y él estaba orando con fe. Él podría haber dicho, ¿eso qué? Como, ¿por qué nos van a...? O sea, obró con fe. Y con la fe también obró pensando en el Mesías prometido, en aquel que había de venir, de quien la Pascua le da el símbolo, porque Cristo es el Cordero Pascual, y con su sangre no solo nos libra de un reino malo, terrenal, sino que nos libra de la ira venidera. Estamos seguros con la sangre del Cordero de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, yo ya le hice un resumen de todo el sermón prácticamente, pero vamos a profundizar cada parte. Vamos a ver en el primer capítulo Moisés celebrando la Pascua. La Pascua, vamos a hablar de la Pascua más específicamente. En el segundo capítulo vamos a hablar librados de la muerte, y tiene que ver con los primogénitos que fueron librados de la muerte.
Y en el tercer capítulo vamos a hablar del Cordero Pascual y vamos a hablar de Cristo, más de Cristo. Primer capítulo, hermanos, Moisés celebra la Pascua. La cita dice, primera parte de la cita, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. La Pascua y la aspersión de la sangre. Cito aquí Stemaker. Dice, Dios le dijo a Moisés que observara la Pascua y rociara la sangre del cordero. Le dijo que hiciera un sacrificio de un animal para ser librado de la muerte, porque iba a pasar matando a los primogénitos. Moisés instituyó este festival de la Pascua como un evento anual. Era cada año, no era todos los días. El día 14 del mes de Nisan, día 14 del mes de Nisan, que es más o menos entre marzo y abril, y es el primer mes de los judíos, en el calendario judío. No tiene el mismo calendario de nosotros. Cada familia en ese día tenía que escoger un cordero de un año sin mancha y matarlo al atardecer. Ese día 14 del primer mes del calendario judío, que es el mes de Nisan, que para nosotros más o menos sería entre marzo y abril. Su sangre tenía que ser untada en los postes y en el dintel de la casa. El cordero tenían que asarlo y se lo comían asado, completo, no podían dejar nada. Se lo tenían que comer todo completo, íntegro esa noche. Con pan sin levadura y hierbas amargas. Y lo que les llegara a sobrar del pan sin levadura y de las hierbas amargas debía ser quemado. La comida debía ser consumida deprisa, dice apresurado. Vamos a ver eso. Este festival debía ser observado como un estatuto perpetuo, siempre. Hermanos, entonces vayamos al capítulo, yo le había dicho, vamos al capítulo 11 primero, cuando Dios, por medio de Moisés, le anuncia a Faraón el anuncio de la muerte de los primogénitos. ¿Qué está anunciando? La 10ª y última plaga, ¿no es cierto? Todos sabemos eso. La 10ª y última plaga está anunciando. Entonces, mire, hermanos, Moisés, después de huir de Egipto a Madián, recuérdese, vivió 40 años allá, regresa a Egipto por mandato de Dios para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Dios manda las 10 plagas y él liberado al pueblo en esta última plaga, en la muerte de los primogénitos. Pero antes de salir de Egipto, Dios, por medio de Moisés, instituye la Pascua. Ese es el contexto histórico. Fue en ese momento, en la 10ª plaga, cuando les dice, bueno, en ese momento, antes de que ya salgan, ya mueren los primogénitos, vayan y celebren la Pascua. Y Dios instruye a Moisés para ello, para su celebración. Después de esto, hermanos, ya sabemos que salen de Egipto rumbo al desierto, cruzan el Mar Rojo y van hacia la tierra prometida. Eso es lo que se conoce como el Éxodo, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a leer el capítulo 11. Váyase al capítulo 11 de Éxodo, hermanos. Lo voy a leer hasta el versículo 8. Voy a leer hasta el versículo 7, perdón. Éxodo 11, 1 al 7. Dice la Biblia. Jehová dijo a Moisés, una plaga, mire, está anunciando la muerte de los primogénitos. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. Ya habían pasado 9. Después de la cual él os dejará ir de aquí. Y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Todos, porque la ley era para todos, ¿no es cierto? No había preferencias en este caso. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, me faltó, y todo primogénito de las bestias, también los animales, hermano, también los animales. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto,
cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Porque el Señor siempre va a hacer diferencia entre su pueblo y el resto. Del verso 8 al 10 no lo voy a leer, muestra que Faraón no escuchó, no iba a escuchar y se iba a endurecer y no iba a dejar salir a los israelitas, pero de todos modos ellos después finalmente salen. Hermanos, mire, aquí nos dice que lo que le acabo de leer, haciendo un resumen rápido, los israelitas debían pedir de los egipcios, oro y plata antes de salir para no irse con las manos vacías. Y ellos iban a hallar gracia delante de ellos. ¿Por qué? Porque estaban tan desesperados con los israelitas que váyanse. Moisés advierte a Faraón que iba a haber un gran clamor en la tierra de Egipto, pero que en Israel no iba a haber muerte en esas casas, para que se supiera que el Señor iba a hacer distinción entre su pueblo y los que no son su pueblo. Hermano, Faraón se iba a endurecer, se endurece, y conforme a lo que ya el Señor le había advertido. Hermano, entonces aquí vemos la soberanía de Dios en su juicio y redención. Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia, y tiene misericordia evidentemente de su pueblo. Y Dios endurece justamente a Faraón y ejecuta un juicio santo contra el pecado, hermanos, mientras preserva por pura gracia a su pueblo escogido. Y es por gracia, no es por méritos, hermanos. No es por ningún mérito, simplemente por amor a su pueblo, por amor a sus escogidos. Hermanos, mostrando el pacto de gracia y la elección soberana de Dios. Mira, hermanos, la plaga final anticipa la necesidad de un sustituto. Y es lo que vamos a ver ahorita, la Pascua, ¿no es cierto? Porque eso era la fe en eso, mejor dicho, en el Cordero que apuntaba a Cristo, era lo que libraba al pueblo de su juicio merecido, ¿no es cierto? Entonces eso muestra que no es por méritos, era por fe, hermanos, por fe. Ellos podrían haber pasado toda la noche orando, los israelitas en sus casas, escúcheme bien, pero si no tuvieran esa sangre marcada en los dinteles de su casa, la muerte se los hubiera llevado. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, hermanos. Hermanos, vamos allá al capítulo 12, Éxodo 12 del 1 al 14, y vemos la institución de la Pascua. Cómo Dios la instituye por medio de Moisés. En el Éxodo 12, los primeros 14 versículos, voy a leerlos. Mire, aquí nos va a explicar cuándo la debían celebrar y qué era el primer mes. Dice, voy a leer desde el 2. Este mes os será principio de los meses. Estoy en Éxodo 12, versículo 2. Este mes os será principio de los meses. ¿Sí ven? Para vosotros el primero en los meses del año. Claramente, el mes de Nisan era el primer mes y más o menos está entre marzo y abril. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia, mire. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Claro, porque es que si era una familia muy pequeña y la instrucción era comérselo todo, pues no iban a poder comérselo. Imagínense una familia de 2 o 3 personas nomás. Entonces haréis la cuenta sobre el cordero. Dice quinto, verso 5. El animal será sin defecto, lo describe, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Un cordero ya sea de oveja o de cabra. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne, mire, asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda. Entonces tenía que ser sin levadura, ni cocida en agua.
sino asada al fuego. Esa era la orden. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana la quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. Mire, esto es otra cosa que ahorita vamos a explicar. Así lo debían comer. No tranquilos. Como ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis, mire, apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Esa noche iba a pasar, no podían estar tranquilos, tenían que estar listos para salir y partir. Así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea, usted sabe que cada plaga tenía que ver con algún dios, ¿no es cierto? Versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, hermanos, Dios establece la Pascua como un acto fundacional para Israel. Eso la marcaba también como pueblo. Eso como nosotros, hermanos. Las fiestas patrias, eso muestra una fundación de una nación. Aquí lo estaba mostrando. Esa fiesta no era solo religiosa, también era una fiesta civil religiosa, evidentemente. Mostraba la fundación de esa nación, ¿no es cierto? Ya nació libre después. Y además marcaba el inicio de su calendario religioso, porque era en el primer mes, pero al día 14. Desde el día tenían que empezar a hacer cosas. Hermano, entonces, ¿qué nos dice ahí? Cada familia debía apartar un cordero, ya fuera de oveja o de cabra, ¿no es cierto? Las ovejas pequeñas son corderos, las cabras pequeñas también se llaman corderos, para que quede de pronto claro si alguno de pronto no lo tenía claro. Tenía que ser de un año sin defecto, sacrificarlo y poner su sangre en los dos postes de su casa. Las casas normalmente tenían dos postes, y en los dinteles, en la parte de la entrada arriba. Y debía mojarlo con un manojo de hisopo, ¿no es cierto? Como señal de protección del juicio divino. Un hisopo es una rama. Esa noche debían comer la carne asada al fuego. Tenían que asarla. Tenían que hacerlo así porque el Señor se lo había dicho. No podía comérsela cruda, ni tampoco cocida en agua. Con panes sin levadura y hierbas amargas. Y acá dice que la debía comer apresuradamente, hermanos. Listos para salir. Dice, ceñidos los lomos, calzados los pies, con el bordón en sus manos. Hermanos, ¿por qué? Recordando la prisa y la aflicción en Egipto al salir. Ellos tenían que salir corriendo. Eso les estaba mostrando algo a ellos y también a nosotros, hermanos. Hay un sentido espiritual, hermanos. Hermanos, porque nosotros debemos estar listos para partir, hermanos. Estamos acá, pero estamos listos, ¿no es cierto? Hoy usted se puede morir. Yo hoy me puedo morir. Sus hijos pueden morir. Mire lo que vimos. Alguien que vino a esta iglesia hace 3 o 4 años murió este fin de semana. ¿No es cierto? Sabemos que él no tenía un verdadero evangelio y su vida tampoco mostraba ni siquiera algo de moralismo, por lo menos. O bueno, algo de moralismo sí, pero no eran entregados realmente al Señor porque tenían una falsa doctrina, ¿no es cierto? Hermanos, la sangre era la señal para que Dios pasara por alto esas casas cuando hiriera a los primogénitos de los egipcios. Hermanos, Dios ordena observarla cada año como memorial perpetuo, eterno, transmitiendo su significado a su descendencia. Pero hermanos, aquí hay otra cosa que se agrega. Siga ahí en Éxodo 12, pero vamos a leer los versos 15 al 20. Y aquí hay algo que se celebraba junto a la Pascua, no van separadas. Y era la fiesta de los panes sin levadura. Van unidas, no pueden ir separadas. Pentecostés, tabernáculos y Pascua son separadas.
Pero la fiesta de la Pascua tenía que ir necesariamente con los panes sin levadura, y ya le explico por qué. Leamos primero Éxodo 12, 15 al 20. Ahí en el mismo versículo, ahí en el mismo capítulo, lo que continúa. Dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Tenía que ver con eso. Celebraban Pascua en el día 14, y a partir del 15, 7 días, celebraban los panes sin levadura. Era continua, 7 días después. La de la Pascua era un día, panes sin levadura eran los siguientes 7 días. Dice: por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. Mire, desde el día 14, ¿por qué? Porque era después en la noche, lo tomaban desde la noche, del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Panes sin levadura. Entonces, hermanos, ¿por qué iban juntas y además continuas? Porque representan dos aspectos de la misma obra de redención. La Pascua es la sangre que libra del juicio, y duraba un día. Era el día 14 de Nisan. Y los panes sin levadura, que era posterior, representan nuestra vida purificada. Recuerda, santidad posicional, santidad progresiva. Vida purificada que sigue a la liberación y duraba 7 días. ¿Sí me entiende, hermanos? Eso muestra un sentido espiritual clarísimo, ¿no es cierto? Primero, soy librado del juicio y de la ira de Dios. Y segundo, vivo como liberado de ese juicio. Entonces eso representaban esos 7 días posteriores. Entonces, hermanos, mire, esa fiesta de los panes sin levadura, Hamatzot, perdóname la pronunciación, no sé cómo se pronuncia, Hamatzot, así se dice en hebreo, recordaba la salida apresurada de Israel de Egipto. Hermanos, porque no hubo tiempo, no había tiempo para fermentar el pan. No había tiempo. Eso tenía que ser ya. Esto estaba mostrando otro sentido espiritual. Inmediatamente después de la Pascua. O sea, del 15 al 21. ¿Por qué menciona 14? Porque es que el 14 también, aunque era la Pascua, también debían comer panes sin levadura. Pero en realidad la fiesta de los panes sin levadura empezaba, era el otro día. Lo que pasa es que el día 14, cuando era la Pascua, también tenían que comer panes sin levadura. Entonces, y incluso la levadura no solo debía ser quitada, escúcheme bien, eso también tiene un sentido espiritual, de la vida, sino de las casas. Debemos quitar la levadura de nuestras casas, hermanos. Todo lo que huela a mundo debería ser quitado de nuestros hogares. Hermanos, sigamos ahí en Éxodo 12, 21 al 30. Moisés comunica la orden divina al pueblo. Voy a leerlo rápidamente. Entonces Moisés les comunica al pueblo. Dice: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Lebrillo era un recipiente. Y untar el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Deben quedarse adentro, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. No era solo una vez, la tenían que seguir haciendo. Y cuando os dijeren, pero mire que fueron 40 años que no lo celebraron, ¿no? Era cuando volvieran a entrar.
Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces, hermanos, Moisés da las instrucciones al pueblo, ¿no es cierto? Recordándoles de nuevo que debían guardar esto como estatuto perfecto y la comuniquen a sus hijos por las generaciones. Dice, los israelitas obedecen tal como Dios les mandó, dice allí. Hermanos, toda la Pascua era una ordenanza instituida por Dios dentro del pacto. No fue invento de hombres, fue invento del Señor. Hermanos, Israel es salvado no por obras, eso ya lo dije, sino por la sangre del Cordero, que es un sustituto y es lo mismo que nosotros en el nuevo pacto. Nosotros no nos salvamos por obras, yo sé que usted lo sabe, lo tiene clarísimo. No es por obras para que nadie se gloríe, alguien tiene que pagar por nosotros. Si usted no quiere que ese alguien, que es Cristo, pague, bueno, pues vaya y pague en el infierno y allá no va a poder salir nunca. Y hermano, y es aplicada en obediencia y recibida en fe, hermanos. El Cordero sin defecto, todos sabemos que prefigura a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuyo sacrificio libra del juicio divino eterno, hermanos. Hermanos, la eficacia, escúcheme bien, del rito, escúcheme bien porque eso también era importante, no dependía de una comprensión plena del misterio. Ellos no entendían muy bien lo que estaban haciendo, sin embargo obedecieron por la fe, sino creyendo en la voz del Señor. Mire, hermano, la Pascua debía ser un memorial. ¿Por qué le digo que no entendían muy bien? Porque ellos apenas estaban empezando a ser instruidos en lo del sustituto, ¿sí me entiende? Claro, ya desde Caín y Abel la había, pero aquí ya les iba a revelar cada vez más eso. La Pascua debía ser, nosotros ya la tenemos clarísima, ¿no es cierto? La Pascua debía ser un memorial perpetuo, hermanos, perpetuo, transmitido de generación en generación, para formar y preservar la identidad del pueblo judío, o del pueblo redimido, más bien. Dice Matthew Henry, esto se hizo, ellos obedecieron, lo hicieron tal cual como el Señor les mandó, y el ángel exterminador pasó de largo y mató a los primogénitos de los egipcios. Hermano, y esto abrió el camino para el regreso de la posteridad de Abraham a la tierra prometida, porque ahí se van y 40 años después logran entrar a la tierra prometida. Ya sabemos que los de 20 años para arriba, y con Josué y Caleb, etc. Hermanos, entonces, esta es la Pascua, muy rápido, hermanos. Debíamos preguntarnos cada uno, porque así como únicamente los que estaban rociados sus casas con esa sangre iban a ser librados de la muerte, del ángel exterminador, de Dios mismo, de Jehová, que iba a pasar esa noche, nosotros deberíamos preguntarnos si nosotros ya fuimos rociados con la sangre de Cristo, hermanos. Porque si la muerte nos sorprende a cualquiera de nosotros, pensando que estamos en Cristo y no somos de Cristo, esa ira es mucho mayor, ¿no es cierto? Absolutamente mayor. Va a pasar el ángel exterminador, el Señor mismo, y lo matará. Vamos a morir algún día, ¿no? Como les decía, vimos a alguien que murió hace 3 días, 2-3 días, que estuvo en esta iglesia. Qué triste, ¿no es cierto? Vamos al segundo capítulo, hermanos. Librados de la muerte. Librados de la muerte. Entonces, hermanos, dice la segunda parte de la cita de de Hebreos 11:28. Para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Obviamente tiene que ver, ya lo he mencionado, que fueron librados, etcétera, pero vamos a profundizar un poco más allí. Voy a leerles lo que dice también Kistemaker, comentarista bíblico. Hermanos, dice: Dios pasaría por Egipto y mataría a todo primogénito de hombre o animal. Esa era la advertencia. Si la casa tenía la sangre, ya les dije, Dios pasaría por alto a sus moradores. Moisés escuchó obediente las instrucciones de Dios y las transmitió a los israelitas. Si no escuchaban,
sufrirían la muerte de su primogénito. Moisés confió en Dios, hermanos, porque si la sangre del cordero resultaba ineficaz para proteger a los primogénitos del poder destructor del ángel de la muerte, su papel como líder del pueblo terminaría abruptamente. Mire, tremendo. Moisés estaba jugando todo su ministerio, por decirlo de alguna manera. Si lo que Moisés estaba diciendo no se cumplía, hermanos, falso maestro, exactamente, un falso profeta, estaba pensando que Dios le hablaba cuando no le hablaba. Entonces Moisés actuó con fe, ¿no es cierto? Con fe. La fe de Moisés triunfó en la prueba cuando incontables primogénitos de hombre y animal fueron salvados y ninguno murió en las casas de los israelitas que estaban rociadas con sangre. ¿No es cierto? Hermanos, miremos eso, cómo fueron librados. Y vayámonos a Éxodo 12, 29 al 36. Cómo fueron librados los israelitas de esa plaga de muerte de los primogénitos. Esa última plaga. Y veamos cómo nos lo describe la palabra de Dios. Éxodo 12 desde el 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Se cumple, porque Dios no es hombre para que mienta. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Tremendo, hermanos. Y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Tremendo. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, mire, váyanse, y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Mire. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra. Recuerden que lo tenían que tomar de prisa, la Pascua, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Hermanos, entonces mire, a medianoche, dice acá, viene el Señor y hiere a todos los primogénitos de los egipcios. Desde Faraón hasta el siervo más siervo de todos, inclusive el que estuviera en la cárcel. Y también de animales, ¿no es cierto? Dice allí, de ganado. Hermanos, ahí también nos menciona que hay un gran clamor en Egipto. Imagínense si ahí hubo clamor, ¿cómo será el grito de lamentación cuando Cristo venga? Piénselo, y la Biblia lo dice: habrá gran lamentación, ¿no es cierto?, en todas las naciones de la tierra. Esto no es nada comparado con cuando venga Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, Faraón llama a Moisés y a Aarón y les ordena salir con el pueblo de Israel. El mismo Faraón les dice: váyanse. Los egipcios apuran además su salida y les entregan plata, oro y vestidos. Y sale Israel despojando a los egipcios. Son despojados. Porque, como dice la Biblia, y se aplica, muchos lo aplican cuando cita eso, la plata de los justos o el dinero de los justos será la plata de los impíos será para los justos, ¿no es cierto? Ahora, aquí nosotros no podemos aplicar esto literalmente para todo, ¿no? Pero sí, esta tierra la heredaremos, ¿no es cierto? El mundo se ha repartido la tierra de Dios, ¿no es cierto? Dios se la permitió, dejó que las naciones se dividieran, pero esta tierra es para los mansos, dice la Biblia, porque los mansos heredarán la tierra y van a ser despojados todos los impíos de la tierra. Hermanos, aquí se manifiesta el justo juicio y el terrible juicio de Dios contra el pecado, cumpliendo su palabra.
La salvación israelita, otra vez, no fue por obras, no fue por su superioridad moral, sino por la sangre del Cordero Pascual, que eso es señal de la elección o de la gracia electiva de Dios, hermanos. Porque Dios escoge lo vil y lo menospreciado, de los mayores pecadores de la tierra, ¿no es cierto? Nosotros cuando Dios nos escoge, cuando estábamos en el mundo, no éramos mejor que los que no han sido salvos, ¿no es cierto? Hoy sí, por supuesto, hoy sí nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, pero ya siendo creyentes, ya viviendo en fe. Pero antes no había ningún mérito en usted y en mí. Eso debe quedar absolutamente claro, sé que usted lo tiene claro. Porque en una familia Dios salva a un hijo y no salva al hermano o a la hermana. Y probablemente la otra sea mejor, era mejor en el pasado, era mejor estudiante, más responsable, no lo sé, hermanos. Eso pasa muchísimo. Hermanos, Dios distingue soberanamente entre su pueblo y el mundo, mostrando que solo la expiación, la sustitución libra del juicio. No nuestros méritos, nuestra obra. Alguien tiene que pagar por nosotros. El despojo de Egipto revela que el Señor no solo redime, sino que vindica y provee abundantemente a los suyos, hermano. Nos va a proveer en esta tierra lo necesario, pero sobre todo nos va a proveer abundantemente y espiritualmente. Eso es lo más importante. Nos va a dotar de lo que necesitamos, de los dones que necesitamos para correr esta carrera. Le leo Kistemaker, dice: Dios salvó a los primogénitos porque los israelitas creyeron en Dios y obedecieron a su mandato en ese momento, ¿no es cierto? Sí, porque es que alguien dice: ay, es que no es por obras, entonces no obedece. No, yo obedezco. Si Dios me manda, yo hago caso. Entréguese a mí. Yo hago caso, yo obedezco, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber un sentido de obediencia al mandato de Dios. Eso es obvio, ¿no es cierto? Cree en Cristo y será salvo, ¿no es cierto? Arrepiéntase y se arrepiente. Tiene que haber una obediencia al mandato de Dios, por supuesto, a lo que Dios ordena. Sus primogénitos fueron salvados por la sangre expiatoria del Cordero de la Pascua rociada en sus casas. Los israelitas tenían que ver, mire, era necesario que vieran, tanto física y espiritualmente, que la salvación viene del Señor. Físicamente, ¿por qué? Porque literalmente eran liberados por medio de esa sangre. Pero también espiritualmente, que le estaba mostrando, enseñando, instruyendo al pueblo que la salvación viene por alguien, no por nosotros mismos, por otro, por un sustituto. Hermanos, el Señor nos libra de la esclavitud de Egipto también a nosotros, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bendita la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Bendita la sangre del Hijo de Dios, que nos limpia y nos purifica, hermanos. Porque además de eso, nos libra del yugo del faraón. Pero ya no de ese faraón, sino un faraón más grande, del hombre fuerte, del diablo, de Satanás. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Somos librados por medio de esa sangre, hermanos, del yugo del diablo, del gran faraón, por decirlo de alguna manera. Hermanos, nos libra de una esclavitud, nos libra de Egipto, del mundo, del pecado, nos libra del diablo, que es el príncipe de este mundo, pero sobre todo, hermanos, como en aquellos tiempos, y mucho mayor, nos libra de las plagas venideras. ¿No es cierto que esas sí son terribles? Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Mire, quien nos libra de la ira venidera, hermanos. Esta es la liberación que nosotros necesitamos. No vaya a tomar esto que es que a uno nunca se puede enfermar, no le puede pasar nada. Los cristianos se mueren, por si no lo sabía, ¿no es cierto? Los cristianos nos morimos y todos nos vamos a morir. Los cristianos nos enfermamos.
Esto es la ira de Dios, hermano. Esto es mucho más grande. El sentido de Israel era más terrenal. El sentido del nuevo pacto es más espiritual, hermanos. Ay, me enfermé. Ay, pero a los israelitas no les llegó la plaga. No, hermano, nosotros nos enfermamos. Todos nos vamos a enfermar. Hermanos, y entendiendo eso, que hemos sido liberados de la esclavitud de Egipto, del yugo del faraón, el diablo, y de las plagas venideras, no estemos de nuevo sujetos a este yugo del cual ya hemos sido librados, hermanos. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire, ellos, nación de esclavos. Y mire el problema para Moisés. Tenía que instruir a una nación de esclavos, como ya le dije, a que ahorita eran libres. Eso es bien complicado, parece que no. Pero gente que se acostumbró a vivir como esclava, tenía que enseñarles a vivir en libertad. En libertad. Y nosotros muchas veces no queremos seguir siendo esclavos de Egipto, del pecado, de todas estas cosas. Es difícil muchas veces en la iglesia instruirnos a vivir libres de eso. Queremos seguir viviendo en el yugo de la esclavitud. No estemos de nuevos, hermano. Ese yugo, usted no sabe, es que uno como que la memoria le olvida, como si en el mundo viviera tan cómodo. Todos en el mundo también tenían problemas, o es que ¿qué? En el mundo no. Lo que pasa es que uno no tenía la conciencia de pecado que hoy tiene. Hermanos, sigamos ahí, vamos a Éxodo 13 y miremos la consagración de los primogénitos. Ya después de que pasa, el Señor les da una instrucción: consagren a todo primogénito de aquí en adelante. Y es un memorial de la liberación obrada por Dios a los israelitas de Egipto. Vamos a leer Éxodo 13, del 1 al 16. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo, estoy en Éxodo capítulo 13, desde el versículo 1. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, ya después de la salida. Y cuando Jehová, después de los 7 días, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Les tenían que mostrar, mire, cuál es la razón de la cual hacemos lo que hacemos. Eso le debe decir un padre a sus hijos. Yo soy cristiano por una razón. Yo soy cristiano porque Dios me salvó, me redimió de la sangre, por la sangre de Cristo, y me libró del infierno, de la ira de Dios. Pero hay padres, yo creo que aquí no pasa, que son tan analfabetas que ni siquiera entienden por qué son cristianos. Sigue diciendo: y te será como una señal sobre tu mano, estoy en el versículo 9, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en tu tiempo de año en año, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Estoy haciendo énfasis en esto. Y asimismo todo primer nacido de tus animales, también los animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieses, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana, mire otra vez, te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?
Le dirás, Jehová nos sacó. Mire, esa es la razón de por qué seguimos al Señor. Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, hermanos. Entonces, hermanos, mire, los primogénitos fueron preservados, ya les dije, lo he dicho todo el sermón, por la sangre del Cordero en la Pascua. ¿No es cierto? Tipo de la redención sustitutiva de Cristo. Aquí, como ya les dije también, les estoy haciendo un repaso rápido, muestra la soberanía en la gracia divina, pero hermanos, aquí ¿qué hay? Es importante, el deber del pueblo redimido a vivir consagrado al Señor que lo rescató. Eso muestra el consagrar a los primogénitos. Es que nosotros como pueblo debemos de vivir consagrados al Señor. Pero hermanos, no solo muestra que nuestras vidas deben ser consagradas. Evidentemente aquí hay un principio más directo, que nuestros hijos y nuestras casas deben ser consagradas al Señor. Porque eso es lo que estaba haciendo el padre de familia. Al consagrar a su primogénito estaba diciendo: esta casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. En agradecimiento, porque Jehová nos libró de Egipto, nos rescató de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, la razón es en agradecimiento. Así vivimos nosotros, por gracia. ¿Por qué usted obedece al Señor? Porque Dios me salvó. Porque el Señor por medio de Cristo me redimió. ¿Por qué guardo el día del Señor? Porque el Señor me rescató, yo lo amo y quiero obedecer a su palabra. Ay, es que a usted ya en la iglesia no lo dejan. No, no es eso. Claro que los pastores me dicen lo correcto y lo incorrecto a la luz de la Biblia, pero al final yo lo obedezco porque el Señor lo manda. Mire, hermanos, los hijos, voy a hablar de los hijos rápidamente, deben ser consagrados a Dios. ¿Por qué? Primero, a razón, porque son la herencia de Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces hay una razón, sus hijos, Dios se los heredó, se los otorgó, se los regaló, para que usted los administrara correctamente. Son una herencia. Y Dios busca proteger esa herencia, pero no solo proteger esa herencia, busca prolongar su descendencia en la tierra. Malaquías 2:15, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Está hablando del matrimonio, del divorcio. Porque buscaba una descendencia para Dios. Mire lo que dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Sabe por qué yo creo que está diciendo esto el Señor? Porque cuando hay divorcios en un hogar cristiano, usted está destruyendo el reino de Dios, hermanos. Está destruyendo el reino de Dios. Tengamos cuidado nosotros como creyentes, destruir el reino de Dios, porque sus hijos se van a apartar cuando un hogar se divorcia, hermanos. Porque él busca una descendencia para Dios. Mire el contexto, está hablando del divorcio, que él aborrece el repudio. En ese contexto lo está diciendo. Él busca una descendencia. Porque lo más probable es que cuando hay divorcios en un hogar cristiano, los hijos se aparten. Eso es lo más probable. Dios busca extender su reino. Busca una descendencia. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces no piensen tanto en lo que nos dicen afuera. Otro hijo, y hablábamos con los hermanos. Mire, esto extiende el reino de Dios. Bienaventurados los que pueden tener hijos, hermanos. Nosotros no podemos. Aprovechen, extiendan el reino de Dios. Pongan su grano de arena por ese lado. Extiendan, no seamos egoístas. Entre más cristianos hayan, el reino de Dios se extiende más. Hermanos, pero entonces, como son herencia de Dios, son de Él, ¿no es cierto? Él no los regaló, no los presta, por decirlo de alguna manera. Él busca prolongar su existencia, su reino, su descendencia en la tierra, extiende su reino. Esos hijos no deben ser educados como yo quiera, sino como el Señor manda. Deben ser instruidos en el camino del Señor. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Entonces usted está en la obligación, porque Dios lo manda, no porque yo se lo diga nomás, de enseñarle la palabra a sus hijos, aún desde el vientre, aún desde el vientre. Enseñarle los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Usted está en la obligación, y es obligatorio para cualquier hijo que viva bajo el techo de la casa, que el hijo vaya a la iglesia. Usted está en la obligación, sino que se vaya a la casa. Así es. ¿Quiere vivir como quiera? Allá está la puerta. Allá está la puerta. Lo recibo, como hablábamos el jueves, cuando sea bajo sus condiciones. Bajo las condiciones de esta casa. Así es, hermanos. La psicología está metida en la iglesia y no nos dimos cuenta. Devocionales, tienen que hacerlos. Tienen que hacerlos y punto. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Sino que se vaya a la casa. Y no nos tiene que dar miedo, hermanos. ¿Usted cree que Abraham iba a permitir, o Moisés, o los que fueran allá, que los patriarcas, que sus hijos se rebelaran y que no vamos a orar? Ay, hermano, mejor dicho, eso no pasaba, hermano, las cosas no pasaban. ¿Usted cree que los puritanos, bueno, vámonos al Nuevo Testamento, ¿usted cree que Pedro, todos estos hombres de Dios permitían eso? ¿Usted cree que los puritanos, ellos eran pastores en sus hogares? Eso era como una iglesia a cada casa. No solo los hijos, sino los siervos, cuando ellos tenían siervos. Deben ser instruidos en el camino de Dios. Hermanos, deben ser criados además en la disciplina y en la amonestación del Señor, como dice Efesios 6:4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, usted tiene que corregir a sus hijos, basado en la palabra de Dios. Tiene que amonestar a sus hijos. Pero es que hoy los hijos hacen lo que quieran. Hermanos, tiene que usar la vara de la corrección, como dice la palabra de Dios. Ay, es que me pueden quitar a mi hijo el bienestar familiar. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a obedecer al César? Si a nuestros padres, a nosotros nos dieron correa, hermanos. ¿O es que qué? Y la vara, que es con amor, entendiendo, orando en amor. Entonces, padre, ustedes deben corregir el pecado de sus hijos, el pecado de sus hijos, la rebeldía de sus hijos, la desobediencia de sus hijos. Sean obedientes al Señor, tengan fe. Uy, es que yo le doy vara y nada. Hermano, sígalo haciendo, enséñele en la amonestación, dígale por qué lo va a corregir, no lo hagan ira, ya sabemos todas esas cosas. Persevere, porque la vara y la corrección apartarán al muchacho del mal camino, dice algo así, de la necedad. Tenga fe. No, es que eso ya con ese ya no funciona la vara. No, hágale, siga, pero también corrija, explíquele, ore. Hermanos, deben ser nuestros hijos apartados del mundo. Escúcheme bien, apartados del mundo. Escuchen todos los padres, porque a veces somos ligeros en eso. Deben ser apartados del mundo. 1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Sus hijos no tienen que vivir como el mundo. Sus hijos son apartados para Dios. Ay, es que mi primo, los primos, que hagan lo que quieran, hermanos. Que hagan lo que quieran. Entonces, en el hogar, tenga cuidado, hermano y hermana, padres. Ustedes deben tener mucho cuidado con la televisión que se ve en su casa, con la música que se escucha en su casa. Yo esperaría que nada del mundo. Películas, ay, es que es bonito, eso es Disney, eso es Pixar. Hermano, eso tiene ideología, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado. Pongan atención, no la esquiven. Música, películas, conversaciones. Si nosotros conversamos pura codicia en la casa, pues ¿qué le estoy transmitiendo a mi hijo? Codicia, ¿no es cierto? Vanidades, pues son santos. El mundo, las cosas de la tierra, deben ser diferentes nuestros hijos.
No importa que digan que parecemos lo que sea, que estamos locos, que no importa, hermanos. Deben ser diferentes. Y padres, den ejemplo. Den ejemplo. Mire, padres, seamos fieles en estas cosas. Porque si ustedes no consagran sus casas e hijos al Señor, el ángel destructor pasará tarde o temprano. Y yo les pido, no se quejen después. Porque aquí se les dice, o hermanos se dicen entre hermanos y hay unos que no hacen caso, a menos de que sea el pastor el que se los diga, o ni siquiera diciéndoselos del pastor. Después no se quejen. No se quejen si su hija o su hijo a los 15, 16, 17 años, porque no corrigieron las cosas, después se quieren ir al mundo y de paso se los lleven a ustedes para el mundo. Tengan cuidado, hermanos. No se quejen, no lloren después. No lloren después. Tercer capítulo, el Cordero Pascual. El Cordero Pascual. Por la fe, voy a leer la completa, la cita. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. El festival de la Pascua, dice Kistemaker, se transformó, hermanos. Estamos hablando del tercer capítulo del Cordero Pascual. Mire, el festival de la Pascua, escúcheme bien, se transformó en el sacramento de la Santa Cena. Entonces nosotros celebramos la Santa Cena en el Nuevo Pacto. El Cordero Pascual de la época del Nuevo Testamento fue Jesucristo, quien dio su vida como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Mire, el autor de Hebreos, la cita que estoy leyendo, Hebreos 11:28, la de que por la fe celebró la Pascua, en realidad no menciona a Cristo, pero todos sabemos que apunta a Cristo, eso es obvio, ¿no es cierto? La Pascua fue el comienzo de una observancia que llevaría al sacrificio del Cordero de Dios y culminaría con él mismo. Entonces, hermanos, hablemos del Cordero Pascual. Todos sabemos que es Cristo, pero démosle más sustento bíblico. La Biblia dice en 1 Corintios 5:7 que Cristo es nuestra Pascua. Pascua, por eso se llama el Cordero Pascual, por eso se le dice el Cordero Pascual. Limpiaos pues de la vieja levadura. Miren, acuérdense que allá los panes sin levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis vuestra nueva masa. Perdónenme. Limpiaos pues de la vieja levadura, voy a volver a leer. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces acuérdense, ellos celebraban el primer día la Pascua y después la fiesta de los panes sin levadura, que representa la vida, ¿no es cierto?, del creyente. Aquí nos está diciendo, mire, ya la Pascua fue sacrificada, ya pasó ese primer día, la Pascua. Ahora ya fue sacrificada por nosotros, entonces límpiese de la vieja levadura. Recuerde la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí ve todo el sentido que tiene? Cristo es el Cordero, dice la Biblia, que quita el pecado del mundo, hermanos. Juan 1:29-36. Dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremendo. Juan el Bautista, el más grande profeta que ha habido, según la Biblia, el hombre más grande nacido de mujer, el gran profeta, dice así, mire, lo señala delante del pueblo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, pero dice que quita el pecado del mundo. Hermanos, dice el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado nuestro pecado propio, obviamente, el de los creyentes. Pero también esta tierra va a ser renovada y va a ser destruida, mejor dicho, eliminado todo enemigo. El postrer enemigo es la muerte. Entonces va a quitar, va a raer de esta tierra el pecado finalmente, ¿no es cierto? Porque el reino de Dios va a ser un reino de santidad, ¿no es cierto? Cuando el cielo venga a la tierra, ¿no es cierto? No va a haber pecado. Entonces por eso Él quita el pecado del mundo. No es solamente para usted y para mí, es que lo va a raer de esta tierra, lo va a quitar, lo va a desarraigar, porque el reino de Dios es un reino de santidad. Como hemos cantado en algún himno,
reinará la santidad, hermanos. Hermanos, ese cordero pascual fue inmolado, dice la Biblia. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un cordero como inmolado. Estaban en el cielo alabando al cordero de Dios, a Cristo. Un cordero como inmolado. Después empiezan santo, santo. Ese cordero, hermanos, así como en el antiguo pacto tenía que ser sin defecto, este cordero es también sin defecto, pero moralmente hablando, no físicamente. No, Cristo no era perfecto físicamente, ¿no es cierto? Él tenía la debilidad natural, pero moralmente sí era perfecto Cristo, ¿no es cierto? Eso que quede bien claro. Cristo no era un superhombre, digamos, el hombre más fuerte. No, eso no. Cristo era una persona común y corriente, pero moralmente era perfecto. Era sin mancha ni contaminación. En cambio, el del antiguo, sí, físicamente tenía que ser perfecto, obviamente. Con ese cordero fuimos rescatados. Dice 1 Pedro 1, 18, 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, pues no, nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, mire, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Era sin defecto, sin mancha física. Cristo es sin mancha, sin pecado, hermanos. Sin pecado, ¿no es cierto? Cristo no pecó. Fue presidente diciendo hace poquito que tuvo relaciones con María Magdalena. Bueno, eso también lo dicen todos los ateos. Pero pues por lo menos cállense, no digan esas cosas así. Seguramente lo piensa, claro que lo piensa, obvio, porque lo digo. Pero no lo diga, por lo menos. No blasfeme públicamente. Hermano, pero ese cordero que fue inmolado, ese cordero sin mancha, ese cordero que quita el pecado del mundo, en el cielo se postran ante el cordero que fue inmolado. En el cielo se postran ante el cordero que fue inmolado. Mire, yo ya les decía, pero les voy a leer lo que seguía del Apocalipsis 5, pero en los versículos 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, mire, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mire, se postraron delante del Cordero. En el cielo se postran los ángeles delante del Cordero. Seres sin pecado, ¿no es cierto? Porque los ángeles no tienen pecado. Se postran seres sin pecado. Pero en la tierra no se quieren postrar a Cristo. Sin embargo, como dice la Biblia, un día se postrarán ante el Cordero. ¿No es cierto? Cuando dice en Filipenses 2, dice que para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Pero usted y yo, si somos creyentes, si ya Cristo fue sacrificado por nosotros, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, limpiémonos de toda levadura, hermanos. Y vivamos esa fiesta, hermanos, con la nueva levadura, hermanos. No con levadura de maldad, como dice allí. Hermanos, Cristo fue inmolado. Debemos vivir para el Señor. Debemos postrarnos diariamente ante nuestro Señor Jesucristo. Si en el cielo se postran, en la tierra también. Porque toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿no es cierto? Mire, la Biblia dice que a ese Cordero le pertenece el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes adoran a la bestia? Los que no están en el libro de la vida, ¿no es cierto? En el libro de la vida únicamente están los verdaderos creyentes, por supuesto. Mire, hermanos, la Biblia nos muestra que en el Antiguo Testamento casi todo era, yo ya le voy a hablar de la cena,
que le estoy dando primero lo del Cordero Pascual. En el Antiguo Testamento casi todo era rociado con sangre para su purificación. Recuerde que dice que Moisés tomó la sangre, eso está en Hebreos 9, 19 al 22, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. ¿No es cierto? Eso lo vimos en Hebreos. Y dice allí diciéndoles, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y concluye la cita, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado. Entonces, hermano, en el antiguo casi todo era purificado con sangre, dice allí. El pueblo, los implementos, el tabernáculo, bueno, todas estas cosas. El libro de la ley. Pero, hermanos, la sangre de Cristo también nos purifica, evidentemente, y nos purifica mucho mejor que eso. Eso apenas era una tipología de la sangre verdadera que verdaderamente limpiaba el pecado. La sangre del Cordero Pascual es mejor que la de esos corderos, por supuesto. Ellos purificaban con corderos, con la sangre del cordero, sé que lo sabe, pero le quiero leer aquí Hebreos 12, 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Recuerden que la sangre de Abel por un lado clamaba justicia, ¿no? Venganza. La sangre de Cristo clama perdón y misericordia. Pero por otro lado, tiene dos interpretaciones, ¿no es cierto? La sangre de Abel también representaba ese cordero que él llevó. Bueno, la sangre de Cristo también habla mejor que ese cordero. Hermanos, es mejor la sangre de Cristo. Ya lo estudiamos en Hebreo, de Hebreos 8 como hasta el 10, 11. Nos mostraba eso, que la sangre de los toros y los machos cabríos, la sangre de los corderos, no pueden quitar el pecado. Simplemente era algo temporal que apuntaba a Cristo, ¿no es cierto? Pero hermanos, ese cordero sí, de Pascual, nuestro Señor Jesucristo, sí borra nuestros pecados. Usted ya sé que lo sabe. Y Él fue llevado al matadero para borrar todas nuestras rebeliones. Como dice Isaías 53, 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Pues porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por nuestros pecados, hermanos. Hermanos, fuimos elegidos para ser rociados con esa sangre. Mire, así como allá hubo una elección divina, ¿no es cierto? No por obras, no por méritos. Nosotros también tuvimos una elección divina, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Pero fuimos rociados para vivir en obediencia. Dice la palabra, como dice 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Mire, el motivo de nuestra predestinación, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Para ser rociados y posteriormente empezar a obedecer y caminar como la fiesta de los panes sin levadura. Hermanos, no es por nuestra justicia ni por nuestras mejores obras que somos salvos de la ira de Dios, de las plagas eternas de Dios, sino por la sangre de Cristo y su justicia, hermanos, aplicada a nosotros, imputada a nosotros, otorgada a nosotros. Yo les había dicho, hermanos, si aquellos israelitas no hubieran rociado la sangre, así hubieran orado toda la noche, el ángel destructor los hubiera matado, hermanos. Es igual hoy. Usted puede ser muy correcto moralmente, pero si no se ha entregado a Cristo, si no está rociado con esa sangre, la ira de Dios va a venir. Porque el alma que es rociada con la sangre de Cristo recibe a Cristo por la fe y vive para Él. Y vivimos apresurados, como vimos allá en nuestro camino al cielo, ¿no es cierto? Ven pronto, Señor, ven pronto, Señor. Listos, con la maleta lista para irnos al cielo, por decirlo de alguna manera, para que usted me entienda, apresurados. Yo sé que nadie se va con maletas ni esas cosas, pero es para que me entienda, apresurados para ir al cielo.
listos, hermanos, para el mejor de todos los viajes, ¿no es cierto? Hermanos, entonces ahorita cerremos hablando de la cena del Señor. Miren, les voy a leer lo que dice nuestra declaración de fe en las cartillas. La voy a leer porque ahí explica esto también, muy resumido. Mire, así como la Pascua de los israelitas representaba la liberación de la muerte y del yugo de Faraón en Egipto, por el sacrificio de un cordero qué pena, le leí mal. Así como la Pascua de los israelitas representaba la liberación de la muerte y del yugo de Faraón en Egipto, por el sacrificio de un cordero sin defecto y marcando con sangre los postes y dinteles de sus casas, así hoy, por el sacrificio de Cristo, el Cordero Pascual sin pecado, los creyentes en la cena del Señor, escúcheme bien, conmemoran la liberación de la muerte eterna y de la esclavitud del pecado del mundo. Eso celebramos en la cena, ¿no es cierto? Así, allá fue instituida por Moisés, esta fue instituida por Cristo en la última cena con sus discípulos antes de ser entregado, para que su pueblo la guardara cada vez que se reuniera como iglesia, hasta que Él volviera en memoria y agradecimiento por su muerte para el perdón de los pecados por medio de su sangre del nuevo pacto. Y también, hermano, para testimonio de comunión con Él y entre su pueblo, pues donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Por tanto, solo deben participar de ella aquellos que están caminando dignamente en el Señor. De lo contrario, como dice la Biblia, juicio comen y beben para sí. Ese es el resumen de eso. Pero quiero hablar un poquito más. Cristo instituyó la última cena. En Lucas 22, 14 al 20. Recuerden que allá Cristo, y por favor vaya, es importante porque ahí menciona la Pascua también. Dice en Lucas 22, 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, mire, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Sí ve que la relaciona la última cena con la Pascua judía? Hay una relación directa con la Pascua. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Literalmente, acuérdense que me van a venir las bodas del Cordero. Espiritualmente está aquí con nosotros. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Entonces, hermanos, Cristo la instituyó en la última cena y lo hizo precisamente en la Pascua, precisamente para ver que había una continuidad. Hermanos, Pablo la confirma en la iglesia. Eso lo leemos cada 8 días. Yo no la voy a volver a leer. Pero dice Pablo al final, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. ¿No es cierto? Entonces, debemos celebrarla hasta que Cristo vuelva. Una iglesia cristiana debe celebrarla hasta que se acabe esa iglesia o lo que sea. Pero hermanos, también nos muestra, como se los he dicho muchas veces, que siempre habrá iglesias celebrando esta Pascua cristiana, por decirlo de alguna manera, con el Cordero Pascual. Porque Él es nuestra Pascua. Y celebramos la cena del Señor en memoria de Cristo, ¿no es cierto? Hermanos, pero miren, así como allá había comunión en sus casas, aquí hay comunión con Cristo y su iglesia. 1 Corintios 10, 16 al 17. Miren, 1 Corintios 10, 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, hermanos, la cena se toma cuando la iglesia se reúne, ¿no es cierto?
cuando la iglesia se reúne, no como sucedió en pandemia, cada uno en su casa, ¿no es cierto? Se reúne, aquí nos muestra que hay una comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces en pandemia se hizo eso fue un grave error y la iglesia pensó que eso estaba bien. Allá los hermanos de Piales están reunidos y ellos reunidos toman la cena, ¿no es cierto? Ellos no están virtualmente en sus casas, ellos toman reunidos la cena y nosotros también, ¿no es cierto? Porque hay comunión con Cristo y su iglesia. Por eso una persona que no viene a la iglesia, por alguna razón el domingo no está en un viaje, no debe tomar la cena. No la toma ese día. No hay comunión en ese domingo. Punto. Puede escuchar el sermón, está bien, escúchelo. Pero no puede tomar la cena. Se pierde de esa conmemoración. Y hay comunión con el cuerpo de Cristo, porque son miembros fieles, no son visitantes los que toman la cena. Ay, es que se va a sentir mal mi tía si no le dan la cena, que se sienta mal. La toman los que tienen comunión dentro del cuerpo de Cristo. Así es. Hermanos, solo los creyentes bautizados, fieles y en comunión en una iglesia física pueden tomarla, según la Biblia. Hechos 2, 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había comunión, ya estaban en una iglesia, públicamente, y además habían sido bautizados. Todos los israelitas en ese tiempo varones habían sido circuncidados, obviamente. Entonces, hermanos, en el partimiento del pan, usted debe ser miembro activo en una iglesia. Miembro activo en una iglesia para tomar la cena. Debe haber hecho ya una confesión pública de su fe, que normalmente la hacemos en el bautismo, ¿no es cierto? Miembro activo. Entonces la cena no se puede tomar de manera indigna, como dice también la que leemos cada domingo, pero voy a leerla ahorita sí, esta parte. 1 Corintios 11, 27 al 29. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, una forma de tomar la indigna es una persona que viene de vez en cuando a la iglesia y quiere tomar la cena. Eso es una forma indigna de tomar la cena, evidentemente. Porque no discierne el cuerpo de Cristo. ¿Qué es discernir el cuerpo de Cristo? Entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que debe congregarse en una iglesia, debe ser fiel en una iglesia. Y también entender lo que Cristo hizo en su cuerpo. Llevar los pecados, obviamente, en su cuerpo. Y el derramamiento de su sangre. Entonces, pero también tomarla indignamente es con algún pecado manifiesto. Sin arrepentimiento. Nadie tiene que llegar aquí perfecto, nadie. Si usted está pretendiendo venir a tomar la cena sin haber pecado toda la semana, pues nadie la tomaría. Eso es obvio, hermanos. Pero no un pecado manifiesto, no un pecado sin arrepentimiento, no un pecado sin confesar, no lleno de rencores, de contiendas entre hermanos. Según la Biblia dice que cuando lleve esta ofrenda al altar, se ponga primero en paz con el hermano. Entonces, si usted está lleno de rencores, de venganza, no tome la cena. No la tome, porque juicio y condena va a haber para sí. Lo que usted debe hacer es arrepentirse, ¿no es cierto? Pero es que hay personas que prefieren no seguirla tomando eternamente en lugar de arrepentirse, que es lo que deberíamos hacer todos. Y la cena se celebra reunidos como iglesia, hermanos. Cada domingo con Cristo como anfitrión. Acuérdense que Él era el anfitrión en la última cena, ¿no es cierto? Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿En memoria de quién nos reunimos? En memoria de Cristo. Entonces estamos congregados en el nombre de Cristo. Por eso, hoy como iglesia, cada domingo, recordando la redención en el día del Señor, tomamos la cena, ¿no es cierto? Estoy yo en medio de ellos. Cuando la iglesia se reúne especialmente, que se reúne el domingo en el día del Señor. Y hermanos, usted y yo debemos vivir una vida sin levadura de maldad. 1 Corintios 8, ya se la referencié, pero no se la leí. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura,
ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Celebremos esta fiesta, celebremos la cena del Señor con la nueva levadura, no con la antigua, no con la vieja levadura, más bien, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, perdón, no con levadura, panes sin levadura, dice, de sinceridad y de verdad. La hipocresía, recuerden que dijo, ¿cuál es el pecado que Dios les condenaba a los fariseos? Dijo, el pecado de ustedes es la hipocresía, la levadura es la hipocresía, ¿no es cierto? Les decía. Hermanos, de sinceridad y de verdad. Sinceramente. Nuestra vida cristiana debe ser sincera. Celebremos la fiesta, digamos, lo podemos aplicar de dos maneras. Nuestra vida cristiana, nuestro caminar. Recuerden los 7 días, la fiesta de los panes sin levadura. Tenemos que vivir una vida en santidad, purificándonos, quitando todo anatema, toda levadura. Pero también la cena, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, hermanos. Hermano o hermana, amigo o amiga, ¿usted ya fue rociado con la sangre de Cristo? ¿Usted ya vive una vida sin levadura de maldad? Es decir, en santidad y apartado del mundo. ¿Se ha realmente consagrado al Señor como aquellos primogénitos tenían que ser consagrados? ¿Será librado de la ira, de las plagas eternas de Dios? Tenemos que preguntarnos eso. Es apresurado en cualquier momento, por eso el día de la salvación es hoy. ¿No es cierto? Es hoy. Eso no lo podemos dejar para otro día. Jóvenes allá en Ipiales, arrepiéntanse y entréguense al Señor. Ya. Hoy puede venir. Se los decía ahorita. Una persona que venía a esta iglesia, joven. Tal vez un poco mayor que algunos. Aquí estuvo 6 meses y se fue. Unicitario para peor. Entréguense, muchachos. Los que están pequeños acá, entréguense, que ya están más bien ya con conciencia para arrepentirse. Pero hay otros grandes que tal vez no se han entregado. Debemos evaluarlos todos, ¿no es cierto? Tenemos esa fe de Moisés, hermanos, confiando en el sacrificio de Cristo, en Cristo y su sangre derramada. Somos librados de eso. ¿Tenemos verdaderamente esa fe? Porque esa fe me lleva a la obediencia, según la Biblia. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra. Afírmanos en esta fe, en esa fe verdadera. Sabemos que nuestra fe es débil, pero que sea una fe verdadera. Ayúdanos a vivir esta vida sin esa levadura de maldad, sino con panes sin levadura, que es de sinceridad y en verdad, como dice allí. Te lo pido, Señor. Obra. Si alguno de los que estamos hoy acá, de los que escuchan, no ha sido rociado verdaderamente con la sangre de Cristo, bueno, Padre, haz nacer de nuevo a esas personas y que se entreguen a Cristo, que realmente se arrepientan y crean. Señor, dales un nuevo corazón para que después de eso puedan creer y arrepentirse. Te lo pido, Señor. Obra y ayúdanos a nosotros y ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo, en el Cordero Pascual. En el nombre de Jesús. Amén y amén.